El partido entre Sol de América versus Olimpia, que debería de haberse disputado hoy lunes, quedó suspendido debido a una tormenta de humo y cenizas que cayó sobre Asunción y zona metropolitana proveniente de Argentina. Aproximadamente una hora antes del encuentro, que estaba marcado para las 19 horas, los directivos de la Asociación Paraguaya de Fútbol decidieron postergar el juego para otro día, siguiendo también la recomendación del Ministerio de Salud. El ambiente no era propicio para la práctica del fútbol, teniendo en cuenta las dificultades respiratorias que podría acarrear en los jugadores. Si bien no hay nada oficial por parte de la APF, probablemente el partido se disputará entre la fecha FIFA de marzo, donde Paraguay, ya eliminado, jugará ante Perú y Ecuador por las eliminatorias sudamericanas, y obviamente no habrá campeonato local. La fecha estimativa sería entre el 22 y el 23 de marzo. De esta manera, el que más celebra este evento climático es Olimpia, ya que tiene juego por Copa Libertadores en la semana y llegará con plantel descansado para el partido en Colombia ante el Atlético Nacional. Repasemos ahora los goles de los demás partidos de la fecha. El día viernes, el Ameliano cosechó su primera victoria en el torneo frente a un rival directo como lo es el General Caballero de Juan León Mallorquín. El único tanto del partido lo anotó Jorge Cáceres a los 72 tras un par de rebotes random dentro del área. Nacional dejó escapar la victoria ante el 12 y empataron por 2-2. David Fleitas a los 14 abría el marcador para la Academia. Julio Doldán a los 55 empataba a 1 el compromiso, pero 4 minutos después, Juan Danilo Santa Cruz volvió a poner al frente al equipo de Barrio Obrero. Sin embargo, Ronald Roa, con un golazo a los 89, sentenciaba el empate con sabor a victoria para el Globo Itagüeño. El día sábado, la Tiburoneta se encargaba de evitar la victoria de Guaraní con un electrizante empate a 3 goles. El Chino Martínez abría la cuenta para el Reci con su gol de cabeza a los 8 minutos. Guaraní lo empató a los 50 del primer tiempo con gol de Sergio Vareiro. A los 3 del segundo tiempo, Resistencia volvía a ponerse al frente con el gol de Pablo Palacios. El Indio lo empató a los 65 mediante Alejandro Zamudio de cabeza y lo dio vuelta 5 minutos después con el tanto de Julio González. Sin embargo, el Reci lo volvió a empatar ya sobre los 86 por medio de Rodrigo Ruiz Díaz, y de no haber sido por el arquero Vázquez, capaz y hasta sacaban una victoria en el último minuto. En el primer encuentro de la jornada dominguera de fútbol, Cerro no tuvo muchas complicaciones y le ganó por 2-0 a Guaireña con doblete de Robert Morales a los 16 y 60 minutos de partido, quedando momentáneamente el Ciclón como el único puntero del campeonato. En el otro partido, Libertad le ganó con lo justo a Tacuary con el solitario gol de Julio Enciso, que ya llegó a su 5º gol en lo que va del campeonato. A falta de un partido, la tabla de posiciones está así. Como mencioné recién, Cerro Porteño es el único líder con 2 unidades, y lo siguen de cerca Libertad y Resistencia, ambos con 10 puntos. Mientras que los que ocupan las últimas posiciones de la tabla son Tacuary y Guaireña, ambos solamente con 1 unidad. La tabla de goleadores es liderada por Julio Enciso con 5 anotaciones, seguido de Robert Morales y Guillermo Paiva con 4 goles. Los partidos marcados para la próxima fecha son General Caballero vs Nacional, Resistencia vs Guaireña, Cerro vs Sol de América, Libertad vs Sportivo Meliano, Olimpia vs Tacuary y 12 de octubre vs Guaraní. Hasta acá llega el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este mini resumen y me ayudarían bastante dejando su me gusta y suscribiéndose si todavía no lo hicieron. De mi parte es todo, yo me despido y no será más que hasta la próxima. Chau.